Veamos ahora el clasificador Naive-Bayes. El clasificador Bayes ingenuo es una técnica de clasificación y que se utiliza desde hace bastante tiempo. Ha existido en el escenario del aprendizaje automático durante bastante tiempo y ha sido uno de los clasificadores de evaluación comparativa más simples y confiables que se utilizan actualmente. Algunas de las cosas que vamos a cubrir en esta sesión de Naive-Bayes, vamos a tener una introducción a lo que es el clasificador Naive-Bayes. Vamos a ver eso observando y entendiendo el teorema y la fórmula de Bayes. Vamos a entender la suposición de Bayes ingenuo y vamos a entender un par de tipos diferentes de técnica de clasificación de Bayes naive. Uno es Gaussian Naive-Bayes y el segundo es el Bayes naive multinomial y vamos a echar un vistazo a un ejemplo calculado o elaborado de realizar una clasificación de Bayes naive identificando los valores de probabilidad de un escenario al que vamos o un escenario de la vida real cercano a la vida real que vamos a tomar como ejemplo. Y luego vamos a ver el salto a una demostración de Bayesian. Ahora bien, el clasificador Naive-Bayes es un clasificador probabilístico que se basa en el teorema de Bayes. Ahora bien, algunas de las características del clasificador Naive-Bayes es que es simple, funciona muy bien con datos de alta dimensión, es muy rápido debido al cálculo simple que un cálculo de probabilidad que funciona para hacer una clasificación y aunque el clasificador Bayes naive es simple de entender y de aplicar, y la curva de aprendizaje, así como la complejidad en términos de ajuste de parámetros, etc., son muy simples. De hecho, naive Bayes no tiene demasiados parámetros para ajustar. Sin embargo, no es un clasificador muy sofisticado, no se puede usar para conjuntos de datos complejos o problemas de clasificación complejos. Sin embargo, debido a su naturaleza rápida y fácil de implementar, a menudo se usa como un clasificador de referencia. Entonces, si tiene un problema complejo, puede armar fácil y muy rápidamente una clasificación Bayes ingenua y crear algún tipo de evaluación comparativa de clasificación y antes entrando en su conjunto más sofisticado y complejo de clasificadores para resolver el problema. Bien, y es como mencioné, se basa en el teorema de Bayes y vamos a ver qué es teorema de Bayes con una fórmula y algunas explicaciones. También hace una suposición con respecto a la independencia y no lo estamos explicando en este momento. Vamos a verlo mientras miramos el teorema de Bayes. Algunos de los problemas en los que Naive-Bayes realmente funciona bien se enumeran en Uno es el filtrado de spam. Así que entiendes que usas correos, y en tu buzón, ya sea tu buzón corporativo o ya sea tu correo de Google o correo de Microsoft, etcétera, tienes un buzón de spam. Ahora, ¿qué es el buzón de correo no deseado? Hay un motor que funciona en su servidor de correo electrónico que escanea cada correo que está recibiendo y toma el motor ejecuta un conjunto de cálculos y trata de averiguar en base a un basado en aprendizajes previos si este correo en particular está siguiendo un patrón que he aprendido u observado en patrones anteriores. Muy bien, y si sigue ese patrón de spam correo, luego lo envía a un buzón de correo no deseado o spam, sí, buzón de correo no deseado o, de lo contrario, lo entrega a su buzón de correo electrónico. Está bien, entonces la clasificación de correo electrónico también emplea una técnica de procesamiento del lenguaje natural. Del mismo modo, para el análisis de sentimientos, emplea una técnica sencilla de procesamiento del lenguaje natural. Cosas como técnicas como palabras de respaldo o TF-IDF, vectorizador, etcétera, y aprenderemos sobre ellas un poco más adelante, pero por ahora, junto con estas técnicas de PNL, Naive-Bayes puede implementar un cálculo probabilístico o una técnica probabilística para identificar si, en función de la ocurrencia de palabras específicas, un correo electrónico puede denominarse spam o un correo legítimo o un radioaficionado.
Incluso para el análisis de sentimientos basado en la ocurrencia de ciertas palabras que sabemos que son palabras positivas o negativas, etc., ya sea que puedan ser el texto completo que se introduce en el clasificador, se puede denominar como una puntuación. Dada una puntuación en términos de, o incluso para el análisis de sentimientos basado en y en conjunción con algunas técnicas de procesamiento del lenguaje natural, Naive Bayes podrá decir, clasificar un documento o un texto como un documento positivo o un documento negativo, etc., o incluso asignar una puntuación. Se puede utilizar en la detección de enfermedades cuando se tiene una serie de características que son condiciones diagnosticadas en un paciente y cuando se alimentan esos diagnósticos y en los datos de entrada, se ha entrenado el modelo de tal manera que, frente a ciertas combinaciones de diagnósticos, combinaciones de pruebas, resultados de pruebas, se han etiquetado observaciones o diagnósticos particulares como tener una afección o no tener una afección en función de esos aprendizajes y el modelo. Naive Bayes puede detectar si una persona tiene una enfermedad específica dado un nuevo conjunto de condiciones o un nuevo conjunto de resultados de diagnóstico. Bien, estos son algunos de los ejemplos que Naive Bayes se puede aplicar a la derecha y todos estos son, como han visto, que los desafíos de clasificación, por lo que en el filtrado de spam se clasifica un correo como spam o AM, en el análisis de sentimientos. Se puede clasificar un documento o una reseña como una reseña positiva o una reseña negativa en una detección de enfermedades que puede clasificar en función de ciertas condiciones mencionadas si una persona en particular tiene una condición predeterminada o no tener esa condición, etcétera, etcétera. Bien, pasando a entender un poco más sobre Naive Bayes, tratamos de entender el teorema de Bayes. O el teorema de Bayes es esencialmente una ecuación que describe la relación de probabilidades condicionales de cantidades estadísticas. Entonces, en nuestros escenarios de aprendizaje automático, lo que se traduce es que estamos tratando de averiguar la probabilidad de una etiqueta. Una etiqueta es una clase, en nuestro caso, la probabilidad de una etiqueta dada alguna característica observada, por lo que una etiqueta es su X variable, o la variable objetivo en un caso particular de ciencia de datos o aprendizaje automático, y las características observadas son su variable X o variables predictoras. Ahora, la probabilidad de una etiqueta objetivo particular se expresa como P dentro del corchete, L para la etiqueta, dado un conjunto de características, por lo que esa es la expresión de encontrar correctamente la probabilidad de un nivel dado algún conjunto de características observadas. La fórmula de Bayes establece la probabilidad de tener una etiqueta específica, digamos, por ejemplo, spam o jamón, dado un conjunto de características es igual a la probabilidad de tener esas características dada la etiqueta que es verdadera multiplicada por la probabilidad de que la etiqueta sea verdadera en su conjunto de datos dividida por la probabilidad de las características. La combinación de características que ocurren es la expresión y esta es el teorema de Bayes. Bien, y el objetivo del teorema de Bayes es encontrar la probabilidad de observar un nivel específico dado un conjunto específico de características. Ahora, expandiendo un poco en esta notación, esta L es reemplazada por C o la clase y X es esencialmente su conjunto de o el conjunto de características o el conjunto de valores de características, por lo que C llama la probabilidad posterior y nos proponemos averiguar la probabilidad posterior en nuestros casos. La probabilidad es la probabilidad de tener ese conjunto de características a las que se les da la etiqueta de OK multiplicada por la probabilidad posterior de la clase dividida por la probabilidad previa del predictor o, lo siento, en el numerador es la probabilidad previa de la clase y en el denominador tenemos el predictor probabilidad previa. Bien. Así es como averiguamos la probabilidad de tener un nivel y siempre que tengamos un nivel que tenga la probabilidad más alta que los otros niveles, el particular que la observación en particular se clasifica como el nivel que tiene la probabilidad más alta entre todos los niveles posibles en el conjunto de datos, está bien.
Entonces, tomamos más ejemplos, tomamos este conjunto de datos, tomamos el ejemplo de un problema de clasificación de deserción de empleados. Por lo tanto, en los datos de mis empleados que tengo, tenemos la habilidad y los años de experiencia del empleado, años en la empresa, la última calificación, el salario extraído, la alineación del mercado, ya sea sí o no, el gerente bajo la supervisión del gerente o no, si la productividad es buena, promedio o muy buena, etc., y si esa persona realmente ha dejado la empresa o no. Entonces, en estos casos, este empleado en particular, el empleado número 1, ha dejado la empresa, el empleado número 5 ha dejado la empresa y 6 han dejado la empresa, y los otros, sí, el empleado número 10, han dejado la empresa y otros no. Así que tienes los niveles I y N. Ahora, nuestro objetivo es que usando el algoritmo clasificador Naive-Bayes, el clasificador de aprendizaje automático Naive-Bayes, vamos a aprender los patrones entre estas características XX2, X3, X4, X5, X6 y cuáles son las variables predictoras y el nivel bien. X1 no es realmente se puede contar, que es la identificación del empleado, no se espera que la identificación del empleado tenga ninguna influencia en el nivel de desgaste o no está bien. Por lo tanto, sus características son literalmente x2 a x8 y su nivel que es una variable objetivo o la característica objetivo es el nivel de deserción que es sí o no. Muy bien, nuestra tarea aquí con Naive-Bayes es descubrir una relación que es creada por nuestro modelo Naive-Bayes basado en la probabilidad. Entonces, esencialmente, lo que aprende es que con esta combinación de valores de atributo entre x8, ¿cuál es la probabilidad de que sea un desgaste? Así que aprende esas relaciones y trabaja en él para encontrar la probabilidad de tener la deserción. Ahora vamos a ver cómo lo hace antes de que veamos un ejemplo calculado y veamos en detalle cómo se hace el cálculo de la probabilidad para que. Está todo claro. Pero antes de eso, una de las suposiciones clave que hace el clasificador Naive-Bayes es que el valor de una característica particular es independiente del valor de cualquier otra característica. Eso significa que x2 es completamente independiente de cualquier otra característica y no hay absolutamente ninguna influencia de ninguna otra característica en el conjunto de datos en x2 y del mismo modo para todas las características que tenemos en el conjunto de datos tenemos la misma suposición si vamos a aplicar el clasificador Bayes ingenuo para resolver el problema que involucra estos datos. Bien, entonces esa es una suposición ingenua, y por lo tanto, ha surgido el nombre de clasificador Bayes ingenuo. Muy bien, entonces, un ejemplo trivial que estamos tomando de que una fruta puede considerarse una manzana si es roja, redonda y de unos 10 centímetros de diámetro. Un clasificador Bayes ingenuo considera que cada una de estas características contribuye independientemente a la probabilidad de que la fruta sea una manzana. De acuerdo, y no hay absolutamente ninguna correlación entre la redondez del color y el diámetro de la característica. Así que exactamente lo mismo que hemos explicado sobre este empleado datos de deserción. Ahora, reiterando de nuevo, el clasificador Naive-Bayes es muy simple computacionalmente porque los cálculos de probabilidad son bastante simples en las observaciones y es por eso que es rápido y es por eso que es capaz de trabajar con grandes conjuntos de datos y conjuntos de datos de alta dimensión. Hay dos tipos de clasificador Bayes. Naive-Bayes es el que trabaja sobre datos gaussianos, los datos de distribución gaussiana. Entonces, por ejemplo, ¿qué son las distribuciones gaussianas? Las distribuciones gaussianas son datos que siguen un patrón gaussiano o el patrón de distribución normal y se espera que las distribuciones gaussianas no tengan covarianza entre dimensiones y características. Algunos de los ejemplos de datos gaussianos son los datos de salarios de los empleados, los datos de precios de acciones, los datos de precios de la vivienda, etc. En nuestro caso de problema de clasificación de deserción de empleados, también estos datos como, por ejemplo, años de experiencia o años con la última calificación de la empresa, etc.
Estos son ejemplos de datos gaussianos. Así que para resolver el problema que explicamos con nuestro empleado datos de deserción, vamos a utilizar un clasificador Naive Bayes Gaussian Naive Bayes Classifier. El otro tipo de clasificador Naive Bayes es un clasificador Bayes Naive multinomial. El clasificador Bayes Naive multinomial entra en escena cuando los datos no son de distribución gaussiana sino que se ocupa de la observación de recuentos o tasa de conteos. Por lo tanto, se llama distribución multinomial. Por lo tanto, el Bayes Naive multinomial se ocupa o trabaja con datos que provienen de una distribución multinomial y la distribución multinomial es una distribución o distribución de datos o distribución de probabilidad que es de observar recuentos entre varias categorías. Y donde quiera que el escenario involucre el desafío involucra datos que vienen como recuentos o tasas de conteo Bayes Naive es el clasificador. Naive Bayes apropiado y no la distribución gaussiana y Gaussian Naive Bayes Classifier. Ahora, una de las aplicaciones muy comunes o populares del clasificador multinomial Naive Bayes es la clasificación de texto OK. Así que mencioné antes que hay ciertas técnicas simples de NLP que se puede aplicar en textos como, por ejemplo, reseñas de Amazon o reseñas de productos, etc. Y uno de los tipos más simples de técnica de PNL que se utilizan para representar dicho texto es la bolsa de palabras y también la técnica llamada método de frecuencia inversa de documentos de frecuencia de términos TF-ARIAD. Ahora, la bolsa de palabras allí es una representación de la bolsa de palabras dada aquí. Tengo 4 oraciones, y en estas 4 oraciones hay un total de 6 palabras. Ahora, como represento estas 4 oraciones, cada una de estas oraciones es una observación separada o un registro separado en mis datos. El perro rojo es una oración y se representa como esto está bien. Por lo tanto, hay una matriz donde las características son cada una de las posibles palabras presentes en estas oraciones. Digamos, por ejemplo, que tienes que averiguar la bolsa de palabras y esto se llama una representación de la bolsa de palabras. Entonces, si tienes un texto grande, cada una de las palabras posibles en ese texto va a ser una característica en la representación de la bolsa de palabras y el número de veces que una palabra en particular aparece en ese texto en particular va a ser el valor con respecto a esa característica o columna en particular es correcto. Entonces, el perro rojo, al ser una oración, se representa así. El perro rojo de estas características va a tener 1 porque aparecen 1 una vez en la oración y los otros que el gato come comida tienen 0 porque no aparecen en esta oración en particular y, del mismo modo, todas las demás oraciones también se representan así en una bolsa de representación de palabras. Así que ahora, como entienden, estos son recuentos de características particulares en esta representación, bien. Ahora, en caso de que estos datos sean los datos provengan de recuentos para resolver problemas que involucran este tipo de datos, especialmente los datos de texto, se utiliza el clasificador de base de nombres multinomial. 1. De las aplicaciones importantes o comunes, quiero decir, un par de aplicaciones comunes son la detección de spam y jamón. Así que en el correo, cada correo se representa así en una bolsa de representación de palabras. Así que este es un formato muy simplista con solo 6 características debido a 6 palabras posibles, pero en un correo normal hay va a haber miles y miles de palabras posibles y miles de características y para la mayoría de las características o columnas en esa representación de la bolsa de palabras de representación, las entradas van a ser 0 porque solo hay un número finito de palabras o un pequeño número de palabras que son posibles disponibles en el correo para que el texto que tiene entrada.
Bien, se trata de la bolsa de palabras y luego se descubre la relación entre estas observaciones y la etiqueta asignada a esos correos como etiquetados como spam o jamón, o en el caso del análisis de sentimientos marcados como negativos o positivos, etcétera, etcétera. Y el clasificador de base de nombres multinomial, aprende eso y crea su modelo de base de nombres para la clasificación de texto. Bien, vamos a entrar en mucho más detalle en un ejemplo completamente elaborado, pero para entender la base de nombres, por ahora vamos a ver un ejemplo elaborado, pero antes de ir allí, solo un par de puntos más. La base de nombres se usa porque se usa en ciertos escenarios porque son extremadamente rápidos tanto en el entrenamiento como en el entrenamiento. La predicción proporciona predicciones probabilísticas sencillas y fácilmente interpretables porque funcionan con métodos probabilísticos. En el uso in situ hay pocos o ninguno de los parámetros entrenables o sintonizables. De acuerdo, la base de nombres gaussiana funciona dentro de las siguientes condiciones, donde las suposiciones de nombres se hacen en las clases o categorías de datos, están bien separadas en un modelo complejo no es necesario y para datos de alta dimensión es rápido y efectivo. Muy bien, ahora hay un ejemplo elaborado, así que aquí hay un dato que hemos tomado como entrada, que es para determinar si puedo o no jugar al golf. Así que he tomado cuatro condiciones de cuatro características aquí, una es el clima, puede ser lluvioso, nublado o soleado, la temperatura puede ser cálida, moderada o fresca, la humedad puede ser alta, normal, alta o normal, ventosa, puede ser verdadera o falsa, y en ciertos casos para ciertas combinaciones de clima, temperatura y humedad. Valores de viento, dice que en estas condiciones se puede jugar al golf, en ciertas otras condiciones, dice que no se puede jugar al golf porque no es propicio. Ahora nuestro objetivo es que entrenar un clasificador de base de nombres para que sea capaz de resolver este problema por mí. Bien, entonces tengo un nuevo caso donde el clima es lluvioso, la temperatura es cálida, la humedad es alta y el viento es falso, por lo que no es ventoso. Quiero saber si esta combinación es lo suficientemente propicia. Para que juegue al golf o no y si mi modelo se ha entrenado lo suficientemente bien entendiendo estas características y su relación en términos probabilísticos con el nivel no y si contra jugar al golf, la característica objetivo, nuestra característica objetivo entonces puede resolver este problema por mí y decirme si puedo jugar al golf o no. Ahora, aquí está cómo funciona el cálculo, lo primero que vamos a hacer es, antes de eso, recapitular un poco la fórmula que vamos a aplicar en el cálculo, por lo que nuestro objetivo es que averigüe la probabilidad de la clase, en nuestro caso, la clase va a ser, si puede jugar al golf, quiero averiguar la probabilidad de eso y no lo hago tengo que averiguar por separado la probabilidad. De no si no puedo jugar al golf porque uno menos la probabilidad de que si pueda jugar al golf es la probabilidad de que no pueda jugar al golf está bien, así que las probabilidades de dos resultados posibles siempre suman uno, está bien, porque son exclusivos y si forman un conjunto completo, X es nuestro conjunto de características, que es en nuestro caso, en nuestro problema es la combinación de lluvioso, cálido, alto y falso contra cuatro de las características, por lo que dada esa combinación, ¿cuál es la probabilidad de que el valor de C sea así? Es mi objetivo, así que tengo para calcular la probabilidad posterior, está bien. Si puedo derivar la probabilidad de sí contra ese conjunto de características, también. Puedo averiguar fácilmente la probabilidad de no, como mencioné, está bien,
Así que para eso tengo que hacer es que tengo que averiguar el valor de probabilidad, tengo que averiguar la probabilidad previa de la clase y tengo que averiguar la probabilidad previa del predictor. Está bien, veamos cómo se desarrolla eso ahora. La probabilidad es un poco más compleja y la probabilidad del nivel de clase y la probabilidad del predictor probabilidad previa veamos como el nivel de clase o la función de probabilidad se traduce en probabilidad de x1, que es nuestro clima dada la clase si multiplicado por x2 probabilidad de x2 dada la clase, si x2 en nuestro caso es la humedad, etc. Está bien, volvamos a nuestro cálculo de nuevo y voy a pasar. Rápido, pero si quieres, puedes detener el video y mirar el cálculo elaborado hasta que lo entiendas completamente, así que en primer lugar, voy a crear la tabla de frecuencias, así que he tomado el cuatro características, el clima, la temperatura y la humedad, y el viento, y he tomado todos los valores posibles, por lo que el clima puede ser soleado, nublado y lluvioso, temperatura cálida, moderada y fresca, humedad alta y normal. Viento es falso y cierto, si miras estos datos que tenemos los datos de entrenamiento, tengo 14 filas aquí, está bien, así que tengo 14 filas aquí ahora para el clima, tengo 3 ocurrencias de sí cuando el clima es soleado y 2 ocurrencias de no tengo 4. Ocurrencias de sí cuando el clima está nublado y 0 ocurrencias de no tengo 2 ocurrencias de lluvia cuando puedo jugar al golf y 3 ocurrencias de no ahora él y todo esto debería sumar 14 y suma 14 y cada una de estas celdas debe sumar 14 ahora. Lo primero que vamos a hacer aquí es averiguar la probabilidad de que el clima sea soleado dada la jugada golf, el predictor lo siento, la función objetivo es sí, está bien y cuántos números de sí tenemos del conjunto de datos de entrada, hay. 9 ocurrencias de sí y 5 ocurrencias de no entonces, ¿cuál es la probabilidad de tener soleado dado que si es 3 por 9 que se calcula como 0.33? ¿Cuál es la ocurrencia o lo siento cuál es la probabilidad de tener soleado dado que no es 2 por 5 es que es igual a cero punto cuarenta. ¿Por qué estoy calculando esto? Estoy calculando esto porque tengo que averiguar esta expresión por lo que x1 es soleado hay un clima es soleado dado el Los nombres de las clases están bien, la probabilidad de que el clima sea soleado dado el nombre de la clase, sí, está bien, así que eso es lo que voy a tratar de averiguar, está bien, así que todas estas probabilidades se descubren, está bien, así que para la temperatura también, digamos, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que la temperatura sea moderada dado que el juego de golf es sí? Es 44% porque de 9. Las ocurrencias de sí, 4, son moderadas, está bien, por lo que la probabilidad es 0.44, por lo que esto se resuelve, puede detener el video y mirar la tabla con más detalle, por lo que tenemos la tabla de frecuencia que se calcula a partir de los datos de entrada y luego estamos creando la tabla de probabilidad. Estamos encontrando esas expresiones de probabilidad de que un valor de característica en particular sea verdadero dado el nivel de clase, está bien, así que si la probabilidad se resuelve la mesa, entonces lo siguiente es que voy a hacer el cálculo final para mi resolver mi desafío, por lo que mi desafío es dado, el clima es lluvioso, temperatura, cálido, humedad, ventoso alto, caídas. ¿Podría jugar al golf?
Y el cálculo proviene de esta expresión de su ecuación base del teorema que es la probabilidad de tener si, dado este conjunto de características que está representado por X, es dado por la probabilidad de tener lluvioso dado si multiplicado por la probabilidad de tener cálido dado si y así sucesivamente multiplicado por la probabilidad de tener si que es cuántos si del conjunto de datos de entrada 9 si es de 14 observaciones, por lo que 9 por 14 es el valor de esta expresión y la probabilidad de X y la probabilidad de X se calcula como una probabilidad de lluvioso entre todas las ocurrencias multiplicada por la probabilidad de tener calor entre todas las ocurrencias probabilidad de tener humedad alta entre todas las ocurrencias multiplicada por esta bien, entonces sí. Esta es la expresión, entonces calculo la probabilidad de sí y no y se traduce en 20. 46% y 79.59%, que es la respuesta a mi problema de si siendo tiempo lluvioso, siendo lluvioso, siendo lluvioso, siendo cálido, la humedad es alta, ventoso, siendo caídas, podré jugar al golf y la respuesta es no, porque la probabilidad de no es 79.54% en comparación con 20.46% para sí, está bien, y viene de este cálculo, así que este fue un ejemplo elaborado de un problema multinomial de vas ingenuo y ahora vamos a ver una demostración de Bayesian de un problema de vas ingenuo a través del código de Bayesian, resolvamos un problema simple con el clasificador de Bayes-Naïve. Ahora el enunciado del problema que vamos a ver es el problema de desgaste de los empleados. Por lo que tenemos en términos de nuestros datos de entrada que tenemos un archivo de recursos humanos que tiene los detalles de los empleados, por lo que para cada empleado que tenemos en los datos de entrada, tenemos la edad, tenemos los viajes de negocios, si realmente viajan, si viajan con frecuencia, etcétera, etcétera. Tenemos la tasa de compensación diaria, el departamento para el que trabajan, la distancia desde casa, algún tipo de medición en términos de capturar el grado de distancia, la extensión de la distancia entre su oficina y su hogar, algún tipo de marcador como su educación, campos educativos, recuento de empleados bien, por lo que el recuento de empleados siempre es 1, por lo que no es una variable de entrada significativa, la relación satisfacción, por lo que se captura, por lo tanto, esa es. La relación entre el empleado y el empleador horas estándar que también es uniforme en todos los registros, no es significativa, de manera similar a los recuentos de empleados, opciones sobre acciones, ya sea que no se les hayan dado opciones sobre. Acciones o no número total de horas de trabajo, horas de formación tomado, etcétera, etcétera, años en la empresa, años en la regla actual, años, desde los últimos años de promoción con el gerente actual, etcétera. Por lo que se ve que hay todos los detalles significativos que capturan el nivel de compromiso, nivel de satisfacción o nivel de implicación entre el empleado y el empleador. Bien, ahora las diversas características. Ahora todas las que he mencionado antes son sus variables predictoras. Ahora miramos la variable objetivo en nuestro planteamiento del problema. El problema, la variable objetivo va a ser el campo de deserción, que es sí o no, lo que significa que este empleado que acabamos de pasar por cada uno de estos empleados en la entrada ya sea que hayan renunciado a la empresa o no en este momento, el enunciado del problema llega a ser tan sí, por lo que el enunciado del problema llega a dada la variable X, por lo que son las características sobre el empleado. Deberíamos poder predecir si ese empleado en particular se va a desgastar, lo que significa renunciar o abandonar la empresa o no, por lo que tenemos estos datos históricos que vamos a alimentar se convierte en un modelo Bayes ingenuo, está bien, así que en un modelo multinomial gaussiano ingenuo. Vas porque nuestros datos son datos gaussianos y con esos datos se espera que el clasificador Bayes-Naive gaussiano forme una relación probabilística de probabilidad entre las características X, es decir, los viajes de negocios, la tarifa diaria,
etcétera, etcétera, y la deserción, que es el nivel de si el empleado se ha desgastado o renunciado, ha dejado la empresa o no, de modo que en el futuro, cuando ingresemos los valores de este campo al modelo, pueda predecir si ese empleado va a desgastarse o no, por lo que esa es nuestra declaración del problema, esa es la explicación de los datos. Ahora vamos a para ver cómo podemos resolver el problema. Bien, ahora como de costumbre importamos las bibliotecas estándar, por lo que NumPy y Pandas y Matplotlib y Seaborn podemos hacer algunas visualizaciones, etc. Aunque en este ejemplo no haremos mucha visualización y también estamos suprimiendo las advertencias que salen de cualquier comando o función en este cuaderno, por lo que uno de los primeros pasos significativos es que lea CSV, así que lea los datos del archivo de desgaste de los empleados de RRHH está en formato de valores separados por comas, por lo que leer CSV va a extraer estos datos en un marco de datos para que el nombre de nuestro marco de datos sea DF y vamos a trabajar fuera de este marco de datos, está bien, y estos son los datos que tenemos. Explicado ahora, estos datos tienen 1470 filas y 35 columnas para empezar, así que este es nuestro conjunto de entrada, así que hacemos un poco de análisis simple para empezar, por lo que la información de puntos del marco de datos nos dará la lista de columnas y también el número del recuento de observaciones en ese conjunto de datos que no son nulos, está bien, por lo que no son nulos. El recuento y sus tipos de datos, está bien, ahora tenemos visto que hay 1470 filas en el marco de datos y para todos estos casos se muestra que hay 1470 entradas no nulas en cada uno de estos campos, lo que significa que es una buena noticia para nosotros que no falten valores en los datos, por lo que no tenemos que lidiar con los valores faltantes, ahora hay algún preprocesamiento o transformación que debemos realizar porque hemos visto en lo anterior datos, hay una serie de valores categóricos, características categóricas, por ejemplo, la deserción, que es nuestro nivel objetivo, sí o no, es una variable categórica textual, por lo que debe transformarse en un 0 o 1, de manera similar para viajes de negocios, o departamentos, etcétera, etcétera, o campo de educación, etcétera, por lo que estos campos tienen para que los campos o características tengan que ser transformados en su equivalencia numérica, todo bien, y la creación de características ficticias es una de las técnicas que vamos a utilizar aquí, por lo que, en primer lugar, se lleva a cabo una transformación simple para el desgaste, que es nuestra variable objetivo, que es mediante la función de reemplazo, por lo que en la función de reemplazo, lo que estamos diciendo es que está bien para todas las entradas de sí, conviértalas por 1 y todas las entradas no, conviértalas en 0, por lo que al final de esta ejecución de la función de reemplazo, vamos a tener todos los unos en lugar de síes y todos los ceros en lugar de nos en esta característica. Por lo que las otras características que no son significativas para este ejemplo, para este proyecto son el recuento de empleados y las horas estándar, hemos visto en los datos anteriores que no tienen ninguna variación, por lo que el recuento de empleados es 1 para todos los empleados, todas las observaciones y las horas estándar es de 80 para todos los de todas las observaciones, por lo que si sus valores no cambian, obviamente no tiene ninguna influencia en el modelado, por lo que eliminamos estas columnas, por lo que por marco de datos, gota de puntos función, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un poco de cuenta de las características categóricas y numéricas en el conjunto de datos. Bien, estamos creando 2, así que estamos creando dos listas, una se llama llamada de subrayado de gato y la otra es llamada de subrayado num y en la llamada de subrayado de gato, estamos almacenando todas las características categóricas del conjunto de datos, por lo que el marco de datos selecciona el punto detach va a devolver los nombres de las columnas y en eso estamos excluyendo todas las características cat, todas las características que son campos numéricos ok columnas de puntos a la derecha para que
Almacene todos los nombres de columnas categóricas y la llamada num es tal como opuesta en los tipos de seleccionados. Estamos incluyendo todas las variables numéricas o características numéricas y almacenándolas en numco o bien, así que después de hacer eso, queremos vea. Que lo que tenemos en los campos en el campo categórico, así que lo que estamos haciendo es que estamos procesando todas las entradas en Carcol, que son los nombres de todas las variables categóricas en el conjunto de datos y vamos a intentar imprimirlas, imprimir el valor único de esta categórica características del conjunto de datos. Por lo que cuando procesamos eso en esta iteración en el Vehicle for, lo que vemos es que, está bien, para la variable categórica de viajes de negocios. Hay tres valores únicos, viajar, viajar rara vez viaja con frecuencia y no viajar, y los recuentos de cada uno de ellos, todos totalizando hasta 1470, otra variable, Departamento de Investigación y Desarrollo. Ventas y recursos humanos son los valores únicos y los recuentos y, de manera similar, es enumerar todas las variables categóricas y sus valores únicos y sus recuentos en los datos de entrada bien. Esto te va a dar una especie de medida en cuanto a si hay o no una buena distribución de características únicas en las variables categóricas. Bien, ahora vamos a transformar las variables categóricas de la en los datos porque sabemos que el algoritmo de aprendizaje, el algoritmo de aprendizaje ingenuo de Bass no puede tomar valor textual, por lo que no tenemos ningún uso de estas células de valor, científico ejecutivo o investigador o técnico de laboratorio, etcétera, etcétera, pero tenemos que convertirlas en una equivalencia numérica. Entonces, para las características categóricas, cuando no son variables ordinales, eso significa que no tienen ninguna relación de grado entre los valores, lo que significa que, bueno, no tenemos ninguna relación en los valores como bueno, malo, bueno, bueno, promedio, muy bueno, excelente, excelente, etcétera, etcétera, así que eso es un conjunto ordinal de valores, pero en nuestro caso, estas variables categóricas tienen una variable categórica nominal, lo que significa que no tienen ninguna calificación de grado entre ellos o una relación de grado entre ellos, por lo que no podemos etiquetarlos como 1, 2, 3, 4, por lo que si tenemos un tipo de mal promedio, bueno, muy bueno, excelente, se pueden transformar como 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pero en el caso de, digamos, rol laboral, no tienen tal relación entre estos valores, por lo que no podemos decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 porque si lo hacemos así, si los etiquetamos como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entonces el modelo o el algoritmo asume que hay un 1 es el número más bajo y 7 es el número más alto, y existe tal relación entre ellos. Por lo que hay es un grado entre los valores de esta característica, que no es el caso, por lo que la forma en que transformamos las variables categóricas nominales categóricas donde no hay grado entre los valores dentro de esa característica, creamos variables ficticias, está bien, y eso se hace mediante la función getDummies y con la función getDummies, lo que crea es que sí hay, así que veamos un rol de trabajo. La puerta lo que la función de maniquíes de puerta va a hacer es que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 valores posibles dentro de la función de rol de trabajo y va a crear 9 variables ficticias para el rol de trabajo. Bien, ahora estas variables ficticias tendrán unos y ceros. Ahora en la función de maniquí autoejecutivo va a tener unos donde, en una observación, el valor del rol de trabajo era autoejecutivo también va a crear una variable ficticia llamada científico de investigación y ese campo va a tener uno donde en la observación o en la fila el valor del campo de rol de trabajo, el campo de rol de trabajo original era científico de investigación y así sucesivamente ahora uno.
El problema que sucede es que si tiene 9 de estos valores posibles en su variable categórica nominal original, se crean 9 variables ficticias. Sin embargo, cada una de ellas tiene una relación o correlación entre todas las demás combinadas, porque si conoce los valores de las otras características, puede predecir fácilmente el valor de la característica restante, también porque todas estas observaciones o todos los valores únicos de las variables categóricas originales juntas tendrán unos y ceros en todas las observaciones, por lo que entre todos estos 9 valores posibles y después de la transformación, después de que se crean las variables ficticias, después de que tendrán unos y ceros en todas las observaciones, está bien, ahora sí conoces. Las variables, los valores de estos campos, sabes fácilmente cuáles son las observaciones que no se llenan bien por uno y esas van a ser de ejecutivo de ventas y de manera similar, digamos por ejemplo, si observa este campo y si compara la variable ficticia del gerente con las otras variables ficticias, puede averiguarlo fácilmente a partir de los valores de las otras variables ficticias en cuanto a cuáles van a ser los valores de la variable manager, así que esta es la correlación, por lo que debe hacer es eliminar una de las variables ficticias cuando las crea, está bien, normalmente hay un parámetro llamado drop first con getDummies y elimina la primera instancia del maniquí o first dummy para que la multicolinealidad o correlación entre estas características ficticias recién creadas no existan. Así que esa es una razón por la que se hace después de que se crean las variables ficticias, por lo que concatenamos las variables ficticias dentro del conjunto de datos original. Así que ahora se hace de una manera un poco complicada, así que lo que hemos hecho es que hemos creado dos listas de columnas del conjunto de datos, una es para características categóricas y la otra es para características numéricas y lo que hemos hecho aquí es que hemos creado las variables ficticias, por lo que es un marco de datos que hemos creado y estamos concatenando ese marco de datos ficticio. Variables con todas las características numéricas del conjunto de datos original y estamos creando el conjunto de datos final que se va a ingerir en nuestro proceso de modelado. Bien, estos son los datos finales que, por lo tanto, esta cinta es en realidad equivalente a eliminar todas las variables categóricas originales, está bien, porque en un lado, cuando estamos concatenando, en un lado, se toman todas las características numéricas y luego el características ficticias, por lo tanto, esencialmente está excluyendo todas las variables categóricas originales, por lo que en su marco de datos final no las tiene, está bien, así que estas son sus variables ficticias, está bien, eso entra en el conjunto de datos final y luego vamos a entrar en el proceso de creación del modelo. Ahora antes del proceso de creación del modelo, importaremos algunas bibliotecas necesarias, por lo que vamos a importar la división de prueba de entrenamiento del módulo de selección de modelos de scikit-learn. Matrix módulo de scikit-learn y el informe de clasificación de scikit-learn Matrix. Bien, estas son algunas de las cosas, algunos de los módulos que vamos a usar. Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a dividir nuestros datos en conjuntos de entrenamiento y prueba porque saben que cuando creamos el modelo, ingiere datos y luego, como práctica estándar, hacemos predicciones, lo que significa probar con los datos de entrenamiento, pero los datos de entrenamiento son algo en lo que se basa realmente el modelo, por lo que esto es algo que el modelo ya ha visto, por lo que se supone que el rendimiento mientras se realiza la predicción con los datos de entrenamiento para ser bastante bueno. Si su modelo es decente y cumple con todas las suposiciones de ese algoritmo en particular, etc. Sin embargo, la prueba real radica en probar su modelo o predecir usando su modelo usando datos no vistos.
que no formaban parte de su proceso de entrenamiento, por lo que al principio divide su conjunto de datos de entrada en un conjunto de entrenamiento y un conjunto de prueba y deja de lado el uso del conjunto de prueba, el conjunto de entrenamiento para el proceso de entrenamiento y, al final, cuando se completa la optimización del modelo, etc., se predice mediante ese conjunto de pruebas porque el modelo que no se usa en el proceso de modelado no lo ve, por lo que lo hace mediante la entrada de la función de división de prueba de entrenamiento del entrenamiento. Lo siento, el conjunto de datos de entrada original, por lo que en realidad lo hemos dividido entre X e Y. X son las características del predictor, X es el predictor. Presenta el marco de datos, excluyendo la función de desgaste, por lo que la función de desgaste es nuestra variable objetivo, por lo que la función de eliminación eliminará la columna de desgaste y luego devolverá el conjunto de datos restante. Ahora Eli será su característica objetivo, por lo tanto, y van a ser sus datos objetivo y eso se extrae del conjunto de datos final, ese marco de datos de la columna de desgaste. Está bien, así que usamos X e Y junto con la división de prueba de tren. Los estamos dividiendo en la proporción de 70-30, por lo que el 70% de los datos de forma aleatoria, por lo que estamos usando el estado aleatorio 10 de forma aleatoria, el 70% de los datos se pasa al tren de guiones. Bajos X y al tren de guiones bajos y el 30% de los datos se pasarán a la prueba de subrayado X y a la prueba de subrayado Y, por lo que la división de la prueba de entrenamiento en realidad devuelve 4 conjuntos de división de datos de X e Y, que son sus datos originales que tienen 1470 filas, por lo que el 70% de esos datos, en lo que respecta a las características X, entrarán en el tren X y la columna de desgaste de esos datos irá a la columna de desgaste correspondiente, las observaciones irán al tren X, Y y, de manera similar, para la prueba X y la prueba Y, por lo tanto, se menciona el estado aleatorio, se menciona un número contra un estado aleatorio para hacer que la aleatoriedad sea bastante repetible si tiene que ejecutar este ejemplo una gran cantidad de veces, por alguna razón, que especificar un número de estado aleatorio va a hacer que el proceso sea repetible y cada vez va a generar el mismo conjunto de valores o el mismo conjunto de observaciones que su tren X y su prueba X y su tren Y. Prueba Y si no menciona un estado aleatorio, ese objeto de estado aleatorio no se va a crear y, por lo tanto, cada vez que repite repetir esta función, entrena la división de la prueba, va a crear un conjunto aleatorio diferente de observación y pasarlos al tren. X y al tren Y, bien, ese es el estado aleatorio, ahora vamos a crear nuestro modelo gaussiano naive Bayes. Así que antes que tenemos que importar eso de la biblioteca scikit-learn y luego creamos el objeto del modelo usando la función nb gaussiana y luego eso solo crea un objeto de modelo y vamos a ajustar o vamos a entrenar. Usando la función fit bien, entonces la función model.fit en realidad entrena el modelo, por lo que pasamos el tren X y el conjunto de datos del tren Y, por lo tanto, ese es nuestro conjunto de datos de entrenamiento, por lo que las características X y la característica Y luego el modelo está realmente entrenado y ahora listo para la predicción, por lo que emitimos la función de predicción contra el tren X con la intención de generar un conjunto de valores predichos, por lo que van a hacer es que entrenamos el modelo utilizando las características X y el tren Y, que es nuestra característica de desgaste en este caso, y la predicción del tren strain-pred va a contener el valor predicho, así que ahora nuestro propósito va a ser que, está bien, así que tenemos la verdad fundamental aquí en el tren Y tenemos el conjunto predicho aquí en tren-pred y vamos a comprobar si estos son iguales a este. Si estos son iguales como esto o lo más cerca posible de la mayor cantidad de número posible, entonces estamos contentos de que nuestro modelo esté funcionando bien. Por esa razón, lo que vamos a hacer es que para cada problema de clasificación vamos a crear una matriz de confusión que nos va a dar un conteo de si nuestro modelo está prediciendo,
prediciendo los resultados correctamente y, como saben, en la clasificación, la precisión es uno de los siguientes, las medidas clave de rendimiento son tan esencialmente que la medida establece que, está bien, si tengo 100 observaciones y mi predicción devuelve 92 de ellas correctamente, entonces mi precisión es del 92%. Hay una serie de otras matrices de rendimiento diferentes para los algoritmos de clasificación, pero no estamos llegando allí, estamos manteniendo este ejemplo simple y vamos a trabajar solo con el porcentaje de precisión, por lo que la forma en que la matriz de confusión genera tiene que interpretarse es que a lo largo del eje vertical se tienen los valores reales y a lo largo del eje horizontal se tiene el valor predicho, por lo que este es el valor que es realmente positivo o en realidad 1 y se predice como 1, el valor aquí es en realidad negativo o 0 y se predice como negativo por su predicción por su modelo, este valor aquí es realmente negativo pero se predice como positivo, por lo que es incorrecto y este valor aquí es en realidad negativo, pero lo siento, en realidad positivo, pero se predice como negativo, por lo que esto es incorrecto, por lo que estas son las predicciones correctas del modelo y estas son las predicciones incorrectas del modelo, por lo que si calculo automáticamente la precisión puntuación, entonces está llegando al 82%, 82.02%, así que lo hacemos usando esta puntuación de precisión aquí, está bien. Así que nuestra precisión de los datos de entrenamiento está llegando al 82%, lo cual no es tan malo, no. Es demasiado bueno también, pero estamos contentos con este ejemplo simple con una precisión del 82%, está bien. Ahora la última parte de nuestro modelo va a ser si nuestro modelo es adecuado, si nuestro modelo es satisfactorio, entonces vamos a intentar predecir. Utilizando el conjunto de datos de prueba y eso lo hacemos de nuevo mediante la función de predicción y generamos los valores predichos, por lo que es su objetivo si las personas van a participar en la prueba datos los empleados que se mencionan, ya sea que vayan a atraer de la organización o no, o renunciar o irse de la organización o no, por lo que es un propósito según nuestro negocio, declaración de negocios o declaración de problema, está bien, tenemos los valores pronosticados de la predicción utilizando los datos de prueba, creamos la matriz de confusión una y otra vez, esto es, se espera que estos sean 1 y se predicen como 1 y estos son estos valores que se espera que sean 0 y se predice que sean 0, por lo que ahora la forma en que se debe interpretar la matriz de confusión en nuestro caso, esta es nuestra matriz de confusión, por lo que la forma en que debemos interpretarla es que 749 es el número de ceros que tenemos en el conjunto de datos del tren y estos se predicen correctamente por nuestro modelo. 95 son el número de unos que tienen en nuestro conjunto de datos del tren y también se predicen correctamente. 58 es el número de ceros que había en nuestro conjunto de datos del tren y el modelo los ha predicho erróneamente como -58 es el número de ceros que había en el conjunto de datos del tren y el modelo los ha predicho como 1, por lo que es incorrecto y 127 es el número de unos que estaban allí en el conjunto de datos del tren y que han sido predichos erróneamente por el modelo como 0, por lo que también es incorrecto, por lo que de este total de 100.470 observaciones, este total llega a 1.470 observaciones, que es el número de registros en nuestro conjunto de datos de entrada, lo siento, del número total de observaciones, esto más este número son correctos, por lo tanto, de este número total de observaciones, la suma de este número nos dará la relación de la puntuación de precisión, por lo que determinamos que y 82.02.
es nuestra puntuación de precisión de los datos de entrenamiento. Ahora los datos de entrenamiento, como mencionamos, es que es un dato en el que se basa el modelo. Los datos de entrenamiento son en lo que se ha entrenado o aprendido el modelo, por lo que se espera que sea bastante decente, así que veamos cómo se comporta nuestro modelo en caso de datos no vistos, que es nuestros datos de prueba, así que vamos allí y predicemos usando nuestro modelo usando los datos de prueba y obtenemos la dispersión de la prueba, que son las etiquetas predichas, las etiquetas de desgaste predichas, por lo que creamos la matriz de confusión nuevamente usando los datos de prueba, los valores de deserción de la verdad del terreno, los niveles de deserción y la dispersión de la prueba, que son las etiquetas predichas. Ahora aquí en este caso, si interpretamos la matriz de confusión para los datos de prueba, 300 es el número de ceros que estaban en la prueba y el conjunto de datos y que se predijeron correctamente y 56 es el número de unos, es decir, etiquetas de desgaste donde están en el conjunto de datos original y que se predijeron correctamente, por lo que de este número total 300 más 28 más 57 más 56, 300 más 56 son los valores predichos correctamente y eso está llegando a una precisión del 80%, está bien, esa es nuestra prueba precisión y está bastante cerca de nuestra precisión de entrenamiento también, por lo que nuestro modelo es generalizable, también está funcionando bien con los datos de prueba ahora. Si solo por curiosidades, si traza los niveles de prueba, ese es la verdad del terreno y los niveles predichos, es decir, de nuestro modelo para los datos de prueba, sí. Intentamos imprimirlos uno al lado del otro e intentamos comparar, por lo tanto, si ve que 0 era un nivel para esta observación y 0 se predijo correctamente, 1 y se predijo correctamente como 1, sin embargo, esta es una predicción. Incorrecta, por lo que 1 fue el valor real correcto para esta observación en particular y esto es correcto, se predijo incorrectamente, por lo que esto significa que esta persona tiene a su derecho que renunció a la organización, pero el modelo pensó que esta persona no renunciaría y para esta observación 0 fue el valor real, por lo que significa que el modelo, la persona en realidad no renunció, sino que el modelo pensó a partir de los datos que esta persona renunciaría y, de manera similar. Esto está bien, por lo que en muchos casos es incorrecto. Por eso viene la precisión al 80%. Ahora hay más investigaciones que podemos realizar sobre esto porque ahora vemos que hay casos en los que una persona que ha renunciado ha sido calificada como candidata o sea, pronosticado que no será candidata o una persona que no renunció fue predicha como una persona renunciada que tiene a esta persona. Esta persona ha renunciado, pero predijo que no había oportunidad de renunciar, etc. etcétera, por lo que en tales casos en los que hay una serie de ocurrencias de tales errores, sin embargo, su puntaje de precisión sigue siendo bastante alto, que es del 80% para sus datos de prueba, B1. Una de las cosas es que hay muchos de estos ceros que no son casos resignados, que son casos claros en los que esta persona es estable de los datos y se percibe que no van a dimitir y se predicen correctamente como que no van a dimitir, sin embargo, hay muchos casos de este tipo en los que las renuncias se predicen como no dimitidas o las no renuncias se predicen como dimitidas, por lo que en tales casos en los que hay un número excesivo de tales errores, tenemos que investigar más a fondo y ver a través de otras mediciones de precisión o mediciones de clasificación en cuanto a lo que está yendo mal, por lo que la precisión es bastante decente, pero probablemente tengamos que investigar utilizando otra matriz de rendimiento como la precisión, la recuperación y la sensibilidad, la especificidad, etc. Y ver dónde van mal las cosas y cómo ajustar nuestro modelo, pero eso es tema de otra discusión, por lo que se trata de un ejemplo simple sobre la predicción de la deserción de los empleados. Utilizando el clasificador Best Night Sample.